Hoy es un día especial, hoy es un día maravilloso, hoy es un día de bendición. 26 de septiembre del año 2022. Estamos estrenando día, estamos estrenando bendición, porque este día no lo habíamos vivido nunca antes en nuestra historia. Lo estamos viviendo hoy. Así que como estamos estrenando el día, nosotros podemos determinar cómo queremos vivir este día. Así que podemos determinar que nuestros pensamientos van a ser pensamientos de alegría, que nuestras actitudes van a ser actitudes de reparación, de ayudar, de comportar, de vivir. Recuerden que nosotros podemos conducirnos, podemos creer que decidimos cómo queremos pensar, sentir y actuar, conversar con nuestros seres queridos. E incluso nosotros podemos determinar cómo reaccionaríamos. Alguien podría decir, hoy determino que aunque se me presenten dificultades, confrontaciones, no voy a reaccionar, no voy a ser un prisionero de mi emocionalidad. Voy a pensar y voy a analizar y voy a comprender. Es más inteligente el que entiende, es más inteligente el que comprende, dice una expresión. Bueno, pero ¿quién nos enseñó esto? ¿Quién nos enseñó a gestionar nuestros pensamientos? ¿Quién nos enseñó a gestionar nuestras emociones? ¿Quién es el pedagogo más iluminado, más alzado, más elevado? Pues se llama Jesús el Cristo. Él rompe los esquemas o los patrones del comportamiento del ser humano. Así es, cuando nosotros queremos, por el estímulo del entorno, queremos atacar o gritar, él en esos casos, él se quedaba manso y humilde y callaba. Y cuando nosotros hacemos lo contrario, callar por la presión social, por la forma, qué van a decir, yo soy un fanático religioso, cuando nosotros queremos callar, él antes hablaba y no negociaba sus principios. Su moral fue intachable, su código de ética trasciende el comportamiento humano. Es el pedagogo de la vida, nos enseñó un ejemplo maravilloso. Estamos en estos días enfocados en estudiar. Quisimos hacer un alto en este aspecto de Proverbios porque estamos notando con gran desafío que hay demasiados retos mentales. Hay demasiada ansiedad, hay demasiado estrés, hay demasiado vacíos existenciales. Las personas están luchando con su propia humanidad. Pero qué bueno que nosotros podamos entender que hay alguien. Note que cuando dije alguien, convertí a Dios en una persona. Eso se llama personificarlo, porque aunque Él no es una persona, no tengo otra forma de mencionarlo. Pero sí, retomando el tema, hay alguien que quiso gustar, expresión que quiere decir experimentar los mismos pensamientos y sentimientos humanos, las mismas traiciones, los mismos miedos, para podernos entender. Y el escritor a los hebreos escribe que así como Jesús, este varón de dolores, experimentado en quebranto, pudo superar y entender lo que se siente en los momentos de aflicción, de tristeza, de angustia y de miedo, entonces Él, si no hubiese sentido qué es eso, no sabría por lo que tú y yo pasamos. Por ende, cuando lo vivió, dice que Él puede socorrer entonces a los que pasamos por las diferentes pruebas. Es importante que le creamos a Dios y que sepamos que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, es Jesús el histórico, Jesús el espiritual, Jesús el profético, es algo extraordinario. Claro, la ciencia, las corrientes filosóficas, los movimientos ateos han intentado que Jesús sea convertido en una especie de mito, en una especie de creencia fantasmagórica o de un ser que pasó por este planeta. Pero hoy en día, todo lo que nosotros conocemos como filosofía, como cultura, que tomamos quienes no han leído la Odisea, quienes no han leído
el mito de la caverna, Platón, Aristóteles, Descartes, grandes personas que han escrito y que nos han puesto a pensar y a colocar las bases de lo que es la cultura y la filosofía. Todos esos escritos en lenguas muertas y que basan las grandes escuelas, la grande élite del conocimiento, son apenas un pequeño, es apenas la pequeña luz de un fosforito que se enciende junto al sol extraordinario de toda la evidencia histórica, geográfica, cultural, arqueológica que existe sobre Jesús. Negar a Jesús el Cristo es imposible. De hecho, como lo he mencionado muchas veces, si no tuviésemos la escritura por alguna circunstancia, se pudiese reconstruir nada más de aquellos grandes historiadores del siglo I lo que pasaba con los cristianos cuando rendían sus informes, cuando hacían sus diarios personales o cuando se cruzaban cartas contando sobre una especie de generación que estaba surgiendo, muy extraña, que se reunían a hacer votos de amor, de fidelidad, y donde el perdón y la solidaridad eran parte de su vida. Este Jesús, el Cristo, que impactó la humanidad, que ha sido predicado en diferentes idiomas, no importa, quisiera ser más consecuente con que si alguien escucha que Él existe, ya es ganancia. No importa que detrás la motivación quizás no sea tan genuina, pero mientras podamos escuchar que se levantó alguien que logró sobreponerse a todas las circunstancias que el ser humano vive y que nos da una esperanza a nosotros de vida, una esperanza de levantarnos cuando estamos caídos, de llenar nuestro corazón de esperanza cuando estamos perdidos en la incertidumbre, en la congoja. Pero quiero decirles que eso tiene o tuvo un precio muy alto. El viernes estuvimos hablando sobre la expresión de que el creador, el increado, decide introducirse en la creación, algo que es incomprensible para la lógica humana. Jesús, el Cristo, no puede ser ni siquiera remotamente comparado con alguno de los líderes del género humano, porque como lo dice 1 Corintios 15, del 40 en adelante, el primer Adán es un hombre viviente y el segundo Adán, refiriéndose a Cristo, espíritu vivificante, es decir, el mismo de Génesis que creó todas las cosas y que le insufló vida al propio Adán. Por eso cuando ustedes leen el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que pareciese un origen de Génesis, porque Génesis 1, Génesis en griego significa orígenes, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Evangelio de Juan no es comparable en su totalidad, ¿verdad?, con los sinópticos que son comparables. De hecho, es Juan el que escribe, en el principio era el verbo, que es el logos, que es la palabra, que es la sabiduría. Y cuando leemos quién es ese logos, pues ese logos es Cristo. Y ahí en el capítulo 1 ustedes pueden leer, a los que les gusta leer y verificar, regla de oro, que recomendamos siempre en cuanto a la fe, como los debería verificar, donde dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que existe sería hecho. Qué bueno saber que existe una conciencia superior, todopoderosa y llena de bondad, que tiene cuidado de nosotros y que tiene cuidado de ti. Y que además decidió pasar por una especie de poema épica, de una guerra espiritual que nosotros no comprendemos y que algunas personas, basados en la incredulidad, quizás se burlan sin lograrlo comprender. En Isaías 53 habla del precio que pagó Jesús por entregarnos la oportunidad de poder descansar en Él. Voy a irlo leyendo en dos versiones para que ustedes vean cómo nosotros podemos interpretar la Escritura.
la palabra de Dios, las sagradas escrituras, o los sagrados escritos, o la palabra de Dios. O, en palabras de los hebreos, el manual de instrucciones para que sepamos llegar al árbol de la vida, a la vida eterna, al Génesis. Entonces, Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Sabemos que la versión Reina Valera de 1960, una de las versiones más leídas, se queda corta en llevarnos el mensaje con toda su fuerza a lo que es el lenguaje actual. Hay algunas traducciones que nos ayudan con esto, aunque debemos ser lo suficientemente ávidos para entender el significado de cada escritura. Entonces dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Es curioso, ¿verdad? Porque cuando tú lees el brazo de Jehová, te pareciese que Dios es un gigante y que tiene un brazo poderoso. Ya nosotros, después de escuchar tantas veces esto, nos damos cuenta que eso es un antropomorfismo. Antropos, hombre; morfismo, forma. Dar a Dios forma de hombre para que la podamos entender. Entonces nos surge una pregunta: ¿y quién es ese brazo de Jehová? Bueno, pues ese brazo de Jehová se llama Jesús el Cristo. ¿Cómo les parece? Entonces, cuando ustedes lo leen, en la traducción lenguaje actual dice: nadie ha creído a nuestro mensaje, que es el derivado de buenas nuevas del Evangelio. Nadie ha visto el poder de Dios. Eso es lo que dice Corintios, que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y entonces empieza a hablar de él, del Mesías, del siervo sufriente, donde dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Así que ustedes ven por ahí grandes pinturas de un Jesús con ojos azules, verdes, cabello rizado, nariz respingada, labios carnosos. Ese no es Jesús. Jesús vino como un sencillo ciudadano de su territorio, de esa generación maravillosa. ¿Cómo dice la traducción viviente? El lenguaje actual dice: el fiel servidor. Recuerden que cuando ustedes leen allá en Isaías 35, y dice: yo quiero, es una profecía que escribe Dios. Recuerden que no podemos hablar de Jesús en el primer pacto, porque Jesús es la manifestación del Dios invisible. Es lo que dice Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el prototipo que Dios eligió, a donde seremos elevados a ese cuerpo glorificado y resucitado al que todos llegaremos, el cuerpo glorificado. Así que no estaba en la eternidad Jesús se manifiesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que Dios decide manifestarse para que nosotros lo conozcamos, no como se conoce tradicionalmente. Entonces sigue diciendo el verso 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Suele suceder que el cristianismo, que ha enfrentado múltiples desafíos como el circo romano, como las bestias, el flagelo, la crucifixión, los leones hambrientos, hicieron gran mella en el pueblo cristiano, pero esa sangre que se derramaba pareciese ser un catalizador, un abono, porque crecía, a punto que los historiadores dicen que en el año 323 Roma tenía alrededor de 10 millones de cristianos del mensaje de Cristo, del mensaje original de Cristo, estrategia que utilizó Constantino para consolidar su gobierno. Entonces, ¿quién es este Cristo? Pues justamente hoy la humanidad a veces siente pena de hablar de Cristo. Es más fácil hablar de terapia de tercera generación.
Es más fácil hablar de mindfulness, es más fácil hablar de neurociencias que hablar de Cristo. Quiero decirles que agradezco a Dios la oportunidad de haber llevado toda una vida de estudio y de investigación, mirando las escuelas de pensamiento, mirando cómo opera la psicología, cómo funciona las neurociencias, cómo funciona el ser humano. Pero cada vez que me encuentro con Cristo, me doy cuenta que no hay nada que se pueda comparar con Él. Porque Él no fue un pedagogo de la teoría, no fue un docente de aula. Su vida fue pedagogía constante. Convirtió cada una de sus experiencias en un entorno pedagógico. Se dedicó a hacer del fracaso la oportunidad más grande para elevar al ser humano. Se dedicó a ver en los miedos y en la fragilidad del ser humano la oportunidad más grande para que él descubriera sus fortalezas. En lugar de actuar como nosotros los seres humanos, que parecemos verdugos, cazadores de errores para criticar y juzgar, él encontraba en su forma de liderazgo una forma de reparar corazones, de estimular la forma de amar y de pensar, de manera que todos quedaban rendidos ante él. Así que esa presión social que hoy el cristianismo está queriendo conciliar con ella debe ser superada y tener la capacidad de decirle a la humanidad que si hay estrés, que si hay depresión, que si hay angustia, el mejor, solo lo voy a decir para dar un ejemplo, porque no es así, él no es tan pequeño, pero los ansiolíticos, los antidepresivos, las terapias de tercera generación, las escalas de deporte para quemar el cortisol y el glutamato, las reuniones familiares, son apenas la punta del iceberg. Necesitamos que cada persona tenga un nuevo nacimiento en su corazón y encuentre una fortaleza que sale desde su fuente y que lo llena con placer. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, cualquier estrategia, cualquier pedagogía, cualquier psicología que el hombre quiera encontrar para calmar su sed, la tendrá que seguir usando porque le volverá a dar sed. Pero cualquiera que encuentre sus respuestas en mí, nunca más tendrá sed, nunca más estará deprimido, nunca más tendrá angustia o miedo. Pero eso le costó un precio muy grande a Cristo. El perdón, palabra que significa dar y don, un regalo, para el ser humano es la más grande de las virtudes. Es un derroche de la muestra del amor de Dios. Pero el perdón tiene una cara y un sello, es una moneda. Para el ser humano el perdón significa gracia, que significa regalo, don inmerecido, ponerle presentes a alguien que merece castigo, reconocerlo, premiarlo sin merecerlo. Pero para poder entregarnos eso, la cara de la otra moneda significa dolor, sacrificio y muerte. Dios no puede perdonar el pecado sin haber satisfecho la demanda de este. El justo precio de nuestro gozo y de nuestra libertad está aquí en este libro de Isaías que estamos leyendo. Y dice, todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciábamos y no lo tuvimos en cuenta. Solo está en las alfombras rojas cuando hay una película o algo que quieren enseñar de él, pero no cuando queremos convertir nuestra vida en el modelo de él, de la humildad, del respeto, de vivir en una coherencia total, de evitar ser reconocido, de ser un mendigo de los aplausos, de los likes, de los me gusta. Fue alguien que entendió que la grandeza del ser humano, su riqueza más grande está en su ser interior y no en lo exterior. Dice, a pesar de todo esto, él cargó con nuestras enfermedades. Si tú hoy estás con depresión, si tú hoy estás con ansiedad, si tú hoy estás con miedo, cree este mensaje. Jesús no dijo, tienen que hacer un curso de 6 años, ni ir al Tíbet, ni al Himalaya, ni subir de rodillas un monte alto, ni te vas a esperar. Hoy, si tú puedes creer, así lo expresó él, para el que cree, todo le es posible.
Así que si tú hoy te atreves a desafiar tus miedos y a decir, es que ya tú pagaste por mí, no tengo por qué seguir cargando miedos, culpas, tengo la certeza que por aguda, por terrible que parezca la circunstancia, tú ya tienes el control de todas las cosas. Porque no es en un futuro indefinido, es en un pasado, como lo estamos leyendo. Él ya cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero el herido fue por nuestras rebeliones, para que pudiésemos confiar y descansar en Él, por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz. Recibamos esa paz hoy. Digámosle, Señor, necesito esa paz como nunca la necesito. Y fuimos sanados. Y empieza a hacer una radiografía social. Todos andábamos perdidos por nuestro mal instinto, nuestras pasiones, nuestras arrogancias, nuestros condicionamientos. Cada uno hacía lo que bien le parecía o se le daba la gana. Pero Dios hizo recaer en su fiel servidor, que es Cristo mismo, como lo dice Isaías, para que conozcáis y creáis y entendáis que mi siervo, aquí estamos hablando de, es una personificación de la misión, del que no puede estar en la creación. Recuerden el ejemplo que les coloqué de las hormiguitas. Ese siervo que yo escogí, yo mismo soy yo mismo. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Por eso el escritor Pablo a Timoteo le dice, el misterio de la piedad, comprender cómo la eternidad se manifiesta en carne, es algo que no puede entender la lógica humana. Dice, él llevó el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Yo creo que hoy ya no es hora de seguirnos quejando. Es hora de agradecer. Es hora de dar gracias. Es hora de hablar en términos de recibir, de apropiarnos. Gracias. Se quedó completamente callado. No estaba como nosotros, irritable, con los guantes arriba, queriendo atacar constantemente, sino en un ejemplo que desestabilizó la lógica de la psiquis humana. Pilatos no sabía cómo comportarse delante de Jesús cuando alguien que Pilatos sabía que lo estaban traicionando y lo estaban condenando injustamente, en un destello de la bondad que tiene todo ser humano, en su fondo quería salvar a Jesús, pero Jesús no le daba herramientas, porque él, que era un regente con experiencia, no pudo interpretar la forma en que Jesús cayó por amor. Es incomprensible. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana. Y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron como lo que él era, el poeta del amor. No lo trataron con justicia. Nadie lo defendió, ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios, el histórico, el inmarcesible, el impecable, que es celebrado quizás a veces vulgarmente en fiestas llenas de hedonismo y de licor, el santo de los santos, murió por nosotros, aunque no cometió ningún crimen, ni jamás hubo engaño. Él ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso Él tendrá una vida muy larga, es decir, eterna, y llegará a ver a sus seguidores, a sus descendientes, a los que estamos siguiéndole, y entonces sentirá gozo. En la expresión de la Reina Valera dice, verá el fruto de su aflicción, verá cuántos millares
seremos sanados y reparados y transformados. Y por eso se inspiró y se lanzó al más grande de los sufrimientos que un mortal haya vivido. Fue considerado como un criminal, así fue juzgado, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por ti y por mí. Por eso será reconocido en la eternidad junto con su pueblo. Le damos gracias, Jesús, porque hoy tú sigues siendo vigente. Todavía hoy alguien que tiene miedo, ansiedad, depresión, angustia, que siente que su vida no tiene sentido y significado, en una sencilla oración y un reconocimiento a ti, puede encontrar la paz que ningún medicamento, que ninguna terapia, que ninguna estrategia humana puede desearlos. Por eso Él dijo, tengo un regalo para ustedes, paz en la mente y en el corazón. Y es una paz y un gozo que no es como ofrece la sociedad y el sistema y los impositivos de lo que es éxito o felicidad. Es totalmente distinto. Es como una fuente de agua eterna que sale desde tu ser interior y que es inagotable. Gracias, Señor. Permite que todos los que escuchemos este mensaje seamos fortalecidos y podamos seguir caminando firmes. Amén y amén.